cada vez que suena el himno se me hace un nudo en la garganta. Por favor, no me robes. Y me dice el muchacho, dice, pero Sonia, cariño, ¿cómo te voy a robar? Baloncesto en silla de ruedas. O sea, me enamoré y dije, Dios, qué deporte más chulo. Que yo veía a mi madre, no la veía que le temblasen las piernas, o sea, y a mí tampoco. Y ahí estaba yo, esperando mi momento. Entonces entré a pista y nunca más he salido. Nunca me he parado a pensar cómo habría sido mi vida si no hubiera tenido el accidente. Es que a mí la discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado. Vale, yo no voy a poder subir ese escalón, pero no me da vergüenza ni me da miedo, porque creo en el trabajo en equipo. Me voy a retirar yo, no me van a retirar. Mi apellido yo creo que ya no es Sonia Ruiz, es Sonia la capitana de la selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Bienvenidos a Gente Normal. Gracias a Iglú Interiorismo, al complejo JC1 por el espacio. Gracias a María Martínez, que es nuestra copresentadora que tenemos hoy. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Yo bien. Ya sabéis que lo más extraordinario que tenemos es ser gente normal. Preséntanos a la invitada que tenemos hoy. Nació en La Unión, creció corriendo. Un accidente le cambió la vida, pero también le regaló alas para volar. Capitana de la selección española. Presidenta de la UCAM Murcia, BSR, y diputada regional. Dice que el baloncesto es el amor de su vida y que su madre le enseñó la valentía de seguir adelante. Ahí, respiramos. Hoy tenemos con nosotros a la señora Sonia Ruiz. Bienvenida a Gente Normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, encantada de estar aquí, encantada. Es para respirar, ¿eh? Porque hemos contado muchas cosas de Sonia ahí en un momento. Sí. Hay que ver la vida tan interesante y tan llena de cosas. Tú no sabes no hacer nada, hija. No. Por desgracia no. O sea, te diría que es una virtud, pero yo creo que es más un castigo. Vamos con la primera de las preguntas y así vamos arrancando, María. Vale. ¿Cómo eras de pequeña? Bueno, pues pienso que casi que muy parecida a como soy ahora, bastante más inconsciente, pero siempre he sido muy nerviosa, siempre he tenido muchísimas ganas de hacer algo, siempre he sido muy deportista. Siempre digo que he sido deportista de cuna. Desde muy pequeñita mi padre me llevaba a sus torneos de tenis, a sus partidos de fútbol y bueno, yo creo que eso hizo que entrase el veneno del deporte en mí y entonces siempre he querido desarrollar nuevos proyectos, estar participando en todos los deportes que pudiese, o sea que es bastante parecida a como soy ahora. Vives en La Unión, ¿no? Sí, en ese periodo sí, hasta que tuve el accidente vivía en La Unión. O sea, la familia es de La Unión, tu Mi familia es de familia, allí. íntegramente de La Unión, sí. Vale, perfecto. Y ahí desarrollas tu juventud. Mi juventud. Colegio. Instituto, COU, me acabo de delatar la edad, tío. O sea, iba a decir 25, pero no va a colar. Y cuando empecé COU tuve el accidente. Entonces, bueno, pues ya se disparató todo. O sea, Se precipitaron los acontecimientos. Sí. Ahora te iremos preguntando por eso. ¿Cómo recuerdas esa infancia en La Unión? ¿Cómo era la vida de...? Bueno, el que no lo sepa, porque este podcast es desde la región de Murcia, pero para todo el mundo. La Unión, tierra minera por excelencia. Y canta ahora. Y canta ahora. No sé. ¿Tienes relación? ¿Hay algo ahí? ¿Tú tienes algo de relación con la minería o con el cante? Con el cante no, parece que me están pegando cuando canto, ¿sabes? O sea, no canto ni en la ducha, ya me da hasta vergüenza cantar yo sola en la ducha. Pero con la mina, sí, mi abuelo fue minero, entonces yo creo que sí que tengo ahí esa herencia de picas piedra. Entonces no me doy por rendida con facilidad y yo creo que eso viene de ahí, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? Ya que has sacado lo de tu abuelo y la minería, ¿tienes recuerdos con respecto a él y la profesión? No, mi abuelo murió antes, murió siendo mi madre jovencita, yo no llegué a conocerlo, ¿no? Pero bueno, es una figura que siempre está muy presente en mi casa, gracias a mi abuela por parte de madre y a mi propia madre, entonces siempre ha sido una figura que está muy presente y no sé por qué, siento como que tengo ese vínculo, aunque no nos hayamos conocido, siempre he tenido como un vínculo especial con él y ni siquiera soy capaz de ponerle cara. Lo de picar piedra seguro, porque Sonia pica piedra, te digo yo que todos los días, María. Es una curranta como todo. Si queremos llegar a algún sitio, hay que currar y que trabajar mucho. Sí. No nos dan las cosas hechas. No. Nos las tenemos que ganar nosotros. Pues vamos a preguntarle por
por la siguiente. Bueno, mira, hay una cosa que sí, ya lo estabas sacando tú y para que la gente también un poco conozca el contexto. Decías que eras una chavala, 17 años creo, 17 años. y llega el momento del accidente. Ujú. ¿Qué recuerdas de ese momento o cómo Bueno, es? recuerdo mi accidente paso por paso, o sea, no perdí el conocimiento. Iba de paquete en una moto y no estábamos haciendo bien las cosas porque sabéis que no se puede conducir mientras has bebido. Y bueno, pues nosotros no cumplíamos eso, así es que por favor, todo el mundo, conciencia con eso, porque no es que te cambie la vida a ti, es que le puede cambiar la vida a otra persona que no tiene culpa de nada. Y bueno, en este caso por lo menos tuvimos suerte y no corrió riesgo nadie, nada más que nosotros dos. Y bueno, pues la carretera de Portmán, no sé si la conocéis, es una pedanía de La Unión, es un pueblo de pesca y es un pueblo de montaña y hay muchas curvas. Pues en la tercera curva nos caímos. Entonces empezó a derraparnos la moto en la parte de atrás y yo recuerdo que empecé a rodar. Llevaba el casco, por suerte, eso se lo había hecho bien. Empecé a rodar y recuerdo que solo pensaba, por favor, para de rodar, por favor, para de rodar. Y curiosamente, paré de rodar con una piedra que me dio en la espalda y me provocó, entiendo que eso fue lo que me provocó la lesión medular. Y bueno, pues todo luego fue un drama, porque como todo en mí es un drama, o sea, y si no lo es, ya lo genero yo porque me gusta, ¿sabes? El espectáculo. Bueno, pues al no perder el conocimiento, yo no veía a la persona que venía conmigo, que además era familiar mío, yo no veía a la persona que estaba conmigo, estaba muy nerviosa, intenté incorporarme, vi que no podía y yo, claro, pues hacía así o sea, no era capaz de verme porque no podía levantar solo un poquito el cuello. Entonces hago así y digo, ostras, tengo sangre. Y yo, uff, me habré hecho un agujero. O sea, pero es que soy así de ridícula, ¿eh? O sea, hasta cuando mi vida estaba en peligro estaba haciendo el ridículo, o sea, es que soy así. Eh, no tengo ningún agujero. Bueno, consigo incorporarme un poquito más porque yo solo quería encontrarlo a él y entonces veo que me salía mucha sangre de la pierna, bla, bla, bla. Y bueno, pues veo que no me puedo incorporar y de repente escucho pasar coches porque habíamos caído como en una ladera. Y yo gritaba, nadie paraba, entonces mi inteligencia suprema dijo, ¿cómo hago que paren? Pues me quito el casco y lo lanzo. Error, porque si hubiera tenido un traumatismo cráneoencefálico, pues ahora no estaría aquí encantada con vosotros. Y bueno, en ese momento es cierto que esa acción me salvó la vida, pero no es lo que hay que hacer. Entonces me quité el casco, lo lancé a la carretera y paró un motorista. Cuando veo la moto la reconozco, era del tío de una amiga mía. Y digo, ostras, pero cuando lo veo que se baja, era un chico que era un pieza del pueblo, buenísima persona, pero bueno, era un pieza del pueblo y yo sabía que estaba en la cárcel, o sea, en ese momento estaría de permiso o algo. Claro, yo de aquella, de la Unión, con 17 años, pues con mis pendientes de oro, mi colgante de oro, o sea, así mi rollete, ¿no? O sea, y, y entonces veo que viene hacia mí y lo primero que le digo al hombre que venía a salvarme la vida, digo, por favor no me robes. Y me dice el muchacho, dice, pero Sonia, cariño, ¿cómo te voy a robar? Porque claro, él me conocía, éramos del mismo pueblo. Dice, pero Sonia, cariño, ¿cómo te voy a robar? Yo no lo sé. O sea, y entonces, claro, recuerdo que entonces ahí me puse muy nerviosa y empecé a pedirle que por favor buscase a mi primo. Por favor, búscalo, búscalo. Le llamamos Zon. Por favor, busca al Zon, que no sé dónde está, que no lo veo, que no lo veo. Y de repente me lo señala y dice, está allí. Claro, cuando veo la imagen lo veo. Él tuvo múltiples fracturas, sobrevivió, tuvo múltiples fracturas, entonces claro, era como un muñeco de trapo tirado así, o sea, había caído de cualquier manera, un brazo para acá, el otro brazo para acá, el cuello torcido, las piernas así. Entonces, claro, yo pensaba que estaba muerto y yo, por favor, corre a salvarlo, que por favor, corre. Necesito saber que está vivo, necesito que sabes que está vivo. Y él, no, Sonia, Sonia, que estás perdiendo mucha sangre y si no, no lo cuentas tú. Claro, yo hago así, me incorporo, veo hueso y digo, "Uf, lo siento si hay alguien así un poquito flojito para esto". Veo ahí una historia rara y digo, pues he perdido la pierna, por eso no me puedo levantar. O sea, sumé 2 más 2 y me salieron decimales. O sea, digo, bueno, pues será que me he cortado la pierna y por eso pierdo sangre, tal, tal. Y yo, pues entonces busca mi pierna, que me la cosan. Y él, no, Sonia, la pierna está ahí. No sé, pues es que soy ridícula. Entonces, pues cogió su chaqueta, se la quitó, me taponó la herida, consiguió que no me muriese desangrada. Y cuando me estabilizó a mí, entonces fue a por él, comprobó que estaba vivo y ya, bueno, pues todo normal. Recuerdo que vino una ambulancia, él llamó, ya empezaron a parar el resto de coches, llamaron a la ambulancia y cuando venían, yo tenía la espalda rota, yo no tenía ni idea,
Pero el chico, o sea, con toda su historia, que estaba de permiso en la cárcel, bla, 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 él sí sabía que yo llevaba algo en la espalda. Entonces vinieron a levantarme con la ambulancia, de aquella la formación no es la que hay ahora, estamos hablando del año 99, no tengo 25, ¿vale? Y entonces iban a levantarme de los brazos y de las piernas. Claro, yo llevaba las vértebras rotas. Si me llegan a levantar así, me parten por la mitad. Entonces el chico se puso súper agresivo con los de la ambulancia, que no la toquéis, que no la toquéis, que no la toquéis, tiene que ser con una camilla de tijera. Y bueno, pues hasta que no llegó la camilla de tijera en otra ambulancia, no dejó que me tocasen. Bueno, pues a todo esto yo seguía charlando, pero como si no hubiera pasado nada, y organizando a todo el mundo. O sea, no te creas que estaba yo ahí, pobrecita de mí, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo, oye, por favor, no le digáis a mi madre que casi me amputó la pierna, porque la ropa que llevo es suya. Oye, no le digáis a no sé quién, que esto no se entere nadie. O sea, yo seguía mi vida totalmente normal. Y ya cuando llegaron la ambulancia empieza a pedirme datos, tu número de teléfono, el nombre de tus padres. Y yo, no. Y ya cuando vieron que lo único que estaba haciendo era molestar, pues me sedaron. Entonces, pues siempre es la broma de cuando hablo de más, ahora podéis hacerlo, sedarme y ya me callo. ¿Y en qué momento Mm. despiertas después en el hospital? ¿Te llevan a Cartagena o a...? Me llevaron al Rosell, sí, era el hospital que había entonces. Y no, yo despierto nada más salir de la ambulancia y cuando salgo de la ambulancia estaban todos mis amigos, porque estábamos en el bar, habían llamado, le habían dicho que había pasado eso, entonces estaban todos mis amigos con los mismos que había estado 2 horas antes en la puerta esperándome. Claro, yo los veo a todos, me emociono porque está todo el mundo llorando y yo, ¿sabes? Como no entendía exactamente qué estaba pasando, pues los veo a todos emocionados, entonces se me hace un nudo en la garganta. Ahora sigue la camilla hacia adentro y de repente veo a mi madre recta, firme, y a mi padre llorando, pero mi madre súper seria, mirándome, y yo, madre mía, que todavía me cae una bronca, ¿sabes? Y yo, mamá, lo siento, mamá, lo siento. Y en ese momento yo creo que la mujer también reaccionó y dijo, la situación es complicada, baja un poco el semblante. Y bueno, pues le pedí disculpas, por favor, perdonadme, perdonadme. Y me dijeron, Sonia, ahora eso no, ya hablaremos de eso. Todavía no lo hemos hablado, ¿eh? Han pasado 25 años, todavía no lo hemos hablado. Y bueno, pues ya me metieron al box, me operaron de urgencia porque llevaba herida abierta y ya, bueno, pues ahí ya pierdo el conocimiento y lo siguiente es ya estoy en la habitación y todo estable, pero no puedo moverme. No. ¿Hay un médico que te da la noticia o te das cuenta tú? ¿O cuándo tienes la sensación de que ya no vas a poder caminar tal y como lo entendemos, ¿no? A ver, yo me pegué 5 días ingresada, del Rosell me mandaron a la Risaca. Una vez que me intervinieron de la rodilla. Entonces, me pegué 5 días ingresada en la Risaca, pero claro, aquello era una fiesta, porque yo me encontraba bien, no me podía mover, pero estaba bien, me traían jamón bueno, donuts, ¿sabes? Me estaban cebando como para Navidad y venía todo el mundo a verme, encima no tenía que ir a clase. Entonces, para mí era, ni siquiera me importaba lo que estaba pasando, o sea, era como, bueno, pues ya me recuperaré y ya saldré de aquí. Entonces, el día antes de mandarme al Hospital Nacional de Parapléjicos, que está en Toledo, vienen los doctores y mis padres a hablar conmigo. Oye, Sonia, mira, pasa esto, te vamos a llevar a un hospital que es especialista en esto y bueno, pues esperemos que allí todo vaya mejor. Y yo con mi positivismo pensé, digo, bueno, pues no pasa nada, si me van a mandar allí es porque todo esto tiene solución y bueno, pues me pego un tiempo allí y ya volveré bien. Pues no. De hecho, cuando recuerdo entrar en el hospital, allí todo el mundo va en silla de ruedas. Y claro, yo los veía pasar y yo decía, pobre, yo en la camilla todavía, y yo, pobrecito, ellos todavía en silla de ruedas, verás, cuando salga yo andando. Verás, o sea, la falta de conocimiento, hoy en día hay muchísimo más conocimiento, entonces quizás mi reacción hubiera sido otra, pero de aquella, como no sabía exactamente que era una lesión medular, que podía conllevar, y etcétera, pues yo estaba esperando que llegase mi momento para salir totalmente recuperada del hospital. María, cualquier pregunta que te vaya surgiendo, Sí. ¿sabes? Aparte de lo que tenemos en el guión, se la puedes hacer a Sonia, porque la verdad que la historia, bueno, la habrás contado muchas veces, Sonia, pero a nosotros nos sigue dejando así, la verdad que helados. Mira, vamos a preguntarle por esa. ¿Cuándo te enamoraste del baloncesto en silla? Ay, esa me encanta. Estaba ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, lo que he dicho, y bueno, yo estaba en planta de niños porque todavía no tenía 18 años, pero es verdad que era la más mayor de la planta. Entonces, por las noches yo tenía una hora para acostarme, pero como enseguida aprendí a ser autosuficiente, ya empecé a vestirme sola, a pasarme yo sola a la cama, a hacer
todas las actividades de mi vida diaria, porque allí cuando estás en el hospital tienes que reaprender a hacerlo todo. O sea, ya vestirte no es igual, ducharte no es igual, pasarte al coche no es de la misma... de hecho, te pasas al coche, no entras en el coche. Entonces, como yo fui una alumna aventajada porque tenía muchísimas ganas de salir, o sea, era jovencita y yo lo único que quería era ir a tomarme una Coca-Cola. Guiño, guiño. O sea, y entonces lo aprendí todo súper rápido. Porque además coincidió que era mi cumpleaños, cumplía los 18 años, y yo quería hacer una super fiesta, aunque fuese en el hospital. Entonces, como empecé a moverme ya por mí misma, ya no necesitaba la ayuda de los enfermeros y celadores y demás, pues me escapaba por las noches. Esto no se tiene que hacer, pero yo lo hacía. Entonces, una de las noches, investigando por el hospital, porque había así como muchos recovecos, yo sabía que hacían deporte, pero no sabía que había más deportes que los que yo veía. Tenis de mesa, tiro con arco, tal, tal. Y digo, bueno, vale, guay. ¿Sabes? Por lo menos he echado un ratito. Y de repente esa noche que me escapo, empiezo a escuchar, esto lo he contado 1000 veces, pues un balón de baloncesto, como que se tira a canasta y un montón de contactos de metal, ¿sabes? Y un olor súper extraño. Y, ostras, esto huele a goma quemada. O sea, que parecía que estábamos en un pit lane, ¿sabes? De Fórmula 1. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y cuando entro al pabellón y veo a un montón de gente jugando con unas sillas súper raras, porque no son como estas, son con más angulación, ruedas antivuelco, defensa, etcétera. Unas sillas súper raras, una gente súper extraña con las manos negras, ¿sabes? Y una pelota de baloncesto y ese olor a goma quemada. Y yo, madre mía, baloncesto en silla de ruedas. O sea, me enamoré y dije, Dios, qué deporte más chulo. Y entonces entendí que quizá el destino, la casualidad o lo que sea, o era donde yo tenía que estar, era para hacer algo en el baloncesto en silla de ruedas. ¿Y cuándo te sientas por primera vez en una silla de juego? O sea, ¿tú lo ves esa noche o esa tarde-noche? ¿Y cuándo empiezas a...? Al día siguiente estaba porreándole la puerta al de deporte y a mi doctora, Olga Arroyo, una mujer encantadora. Por favor, quiero jugar al baloncesto en silla de ruedas, por favor, por favor. Ahí empecé a picar piedra. O sea, no, todavía estás muy aguda, no, te tienes que esperar. No, yo me encuentro bien, yo de verdad que me encuentro bien. Bueno, pues di tanto el follón que a la semana ya estaba entrenando. Sí, todavía andaba con... Creo que ya no llevaba los puntos en la espalda, creo que ya me lo habían quitado. Pero bueno, todavía estaba convaleciente, o sea, no estaba todavía en proceso agudo. Pero claro, di tanto el follón, o sea, es que todos los días le tocaba la puerta a la doctora y al monitor de deportes del hospital. Y yo creo que se reunieron y dijeron, mira, esto es, o nos la quitamos de encima así, o no va a parar hasta que la dejemos. Así es que empecé a picar piedra. Porque en el hospital... ¿Qué trabajo se hace? Yo he visto también imágenes y vídeos de algún chaval que conozco que ha tenido algún accidente y que dicen no sabemos si podrá volver a andar, entonces veo mucha imagen de esfuerzo, de barras, de intentar, o sea, o es también curar o sanar que la herida, vale, yo ya no voy a poder andar, pero hay que sanar el cuerpo de alguna forma para luego poder hacer ese deporte, o sea, ¿qué proceso hay que seguir en ese hospital? Sí, es un poco todo. Pues evidentemente ellos ya saben si tu lesión es completa o es incompleta. Si es incompleta vas a llevar otro tipo de rehabilitación porque ya vas a empezar a mover un poquito los músculos, algunos músculos, tal. Entonces lo que van a hacer es potenciarte. O sea, sea completa o incompleta, siempre van a potenciarte los movimientos que sí que tienes. Entonces lo que hacen es prepararte para el resto de tu vida. Vale. Si vas a poder mover la pierna, pues te van a ayudar a que tu forma de caminar sea la más adecuada posible para que tus hombros no sufran, para que tu cadera tampoco sufra y para que puedas estar el mayor tiempo posible de pie, aunque sea apoyado con bastones. Y si no vas a volver a caminar, bueno, pues te enseñan. Hay una cosa que es muy divertida, que además la quiero traer aquí a la región de Murcia, que sabes que tengo muchas cosas de deporte con niños con discapacidad física, muy jovencitos, y la tabla de carros. Entonces hay 2 días a la semana, en unas horas concretas, que tú vas y te enseñan a subir bordillos, bajar bordillos, bajar un tramo de escaleras cortito, subir rampas, tal. Entonces te enseñan a vivir en una silla de ruedas cuando salgas a la calle, ¿no? De hecho, recuerdo que una vez nos llevaron a un centro comercial y nos enseñaron a subir las escaleras mecánicas, que luego es un drama cada vez que no ve a alguien que no tiene discapacidad física en una escalera mecánica, como, ¡oh! Y tú vas ahí tan tranquila, ¿sabes? Agarrada a tu barrita y digo, bueno, pues nada, el momento de show ya está, venga, ya acabó. Y bueno, pues te enseñan a eso, a valerte en una silla de ruedas el resto de tu vida. ¿Cómo se sube una escalera mecánica? ¿Tienes que tirar de algún seguro porque la inclinación hacia atrás o bueno, No, te agarras también? entras al escalón, dejas que el propio mecanismo haga el escalón, entonces la silla se te quedaría así,
como cuando subes un bordillito Ujú. y te agarras aquí, muy fuerte, rezas a todas las cosas que pretendas rezar y eso, y ya llegas arriba, aguantando bien. Es muy fácil. Sonia, tú Mm, esto lo cuentas muy bien y mm, lo cuentas muy, mm. muy rápido. No sé si en tu cabeza fue así también de rápido, si no te da tiempo en ningún momento a asimilar la situación o ya es tu condición y... No recuerdo solo un día triste, o sea, solo me recuerdo un día triste en ese proceso. Luego la vida es como es y, bueno, pues tenemos días buenos y días malos. Pero en ese proceso de aceptación o de asimilación o de entendimiento, no sé cuál es la palabra correcta, creo que las 3, me recuerdo solo un día triste. Yo ya sabía que no iba a andar, bueno, vale. Aún así seguía teniendo esperanza. Dije: "Yo creo que esta gente el veredicto no me lo damos bien". Y te seguía teniendo esperanza. Y recuerdo que un día entró el enfermero de planta, el jefe de planta de enfermería, y yo estaba sola en la habitación, mis padres en ese momento no estaban, y, y entró y empezó a decirme todo lo terrible que iba a ser mi vida. O sea, ahora tu forma de desplazarte es diferente, tus amigos van a cambiar, tu familia también va a cambiar contigo, ya no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto. Claro, entonces en ese momento sola, además creo que la noche anterior había soñado con mis abuelas que habían muerto hace poco y era como, ¿sabes? Estaba como muy sentimental y muy emocional en ese momento. Y encima llegó este tipo y me soltó ese montón de verdades tan duras y con tan poco tacto que me vi desbordada. Entonces me acuerdo que finamente le dije que se fuese, no fue finamente, ¿sabes? Con muy mala leche le dije que saliese de mi habitación y justo entraron mis padres y yo ya estaba llorando. Y mi madre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, oh, que mi vida, hoy todavía me emociono con eso. Digo, jo, que mi vida ahora va a ser una mierda. Y mi vida iba a ser guay. Pero bueno, o sea, eso lo recuerdo. Jolín, perdonad. O sea, no recordaba que eso todavía me dolía un poquito. Em, entonces, bueno, pues me acuerdo que mi madre volvía a poner la cara de, por ahí no, porque es una tía dura y sí que tiene sentimientos y emociones y es buena y todas esas cosas, pero cuando hay problemas es una tía dura, se pisa firme, se pone recta, ¿sabes? Aprieta la cara. Entonces yo creo que eso fue parte también de que mi proceso de aceptación fuese así, porque yo veía a mi madre, no la veía que le temblasen las piernas, o sea, y a mí tampoco, o sea, no la veía. Y yo decía, bueno, pues si para ella, que yo soy su hija, que le tengo que doler lo más grande, está bien, está entera, ¿cómo yo me voy a permitir el lujo de caer? O sea, si mi madre está aquí, yo tengo que estar aquí. También en la competitividad, ¿sabes? Soy una tía muy competitiva. Si ella estaba bien, yo tenía que estar mejor. Sin embargo, mi padre, el pobre mío, pues estaba desolado. O sea, y todavía, a día de hoy, 26 años después, yo creo ya, le digo, papi, es que voy en silla de ruedas y empieza... Y yo, papá, tío, o sea, entonces solo recuerdo, retomando la pregunta, ese día así como muy triste. Luego ya, como venían mis amigos, eso era un trasiego, pues volví a ser lo mismo. Sí, yo imagino, María, que a lo mejor un padre o una madre pues puede pensar, ¿y ahora mi hijo, mi hija qué? Mm, Se lo van a tener que hacer todo, no va a poder ser mm, independiente, no va a poder mm, optar a un trabajo, no va a mm, poder... Pero es que Sonia lo ha hecho todo, porque eso va mm, va en la persona, ¿no? mm, María, ¿tú qué piensas? ¿Tú tienes limitaciones para según qué cosas? No, No tienes limitaciones, ¿verdad? mm, no tengo. Somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestro propio límite. mm, Sí, A veces por miedo o porque nos dicen que no. mm, A Sonia le dijeron ese día que no iba a conseguir o no iba a hacer muchas cosas. mm, No sé cuál es la forma correcta de decirlo. Si decirte las cosas que no vas a hacer o decirte las que sí puedes hacer o simplemente un término medio y mm, ser un poco más empático. No sé mm, también tú desde la mm. experiencia tuya cómo se debería de transmitir una noticia como esta. Hombre, pues entiendo que al final como debemos de ser como sociedad, o sea, siempre con esa empatía, ¿no? De, oye, que mis palabras pueden ser verdad, pero la verdad se puede decir, o sea, no maquillarla, ¿no? Pero bueno, pues con un poquito de empatía, ¿no? Oye, mira, pues tu situación va a ser esta, es verdad que esto va a cambiar, que esto va a cambiar y esto va a cambiar, pero por contra,
tú vas a poder superarte cada día, hay estas cosas que sí que vas a poder hacer, la accesibilidad cada vez es mejor, porque claro, yo en ese momento no iba a salir nunca de casa, según ese hombre, y lo que nunca he vuelto, ¿sabes? Entonces, no sé, las cosas siempre mirándole a los ojos a la persona de enfrente y entendiendo que esa persona, pues, también tiene sentimientos, tiene emociones y necesita interpretar esa información de la mejor manera posible. Aunque no haya la mejor manera posible para decirle a una persona, oye, no vas a volver a caminar en tu vida, ¿sabes? Pero bueno. Venga, vamos a hacer más preguntas porque, bueno, lógicamente si contamos la historia de Sonia de principio a fin, vamos a estar aquí 70 capítulos porque cada episodio de su Tampoco vida... soy tan mayor, querido. No, pero has hecho muchas cosas, ¿no? Porque aquí ya saltamos a lo que estamos viendo todo el capítulo, que es la camiseta de la selección española. ¿Qué se siente el escuchar el himno de España en los juegos? Pues has visto que hace un momento me he emocionado cuando estaba contando ese día tan terrible. Pues todavía, cada partido, llevaré cerca de 200 internacionalidades con España. Todavía, cada vez que suena el himno, se me hace un nudo en la garganta. Me emociona, no sé. Me emociona representar a un país y, no sé, para mí, o sea, nunca he odiado mi bandera, adoro mi himno, aunque no se cante. He intentado cantarlo muchísimas veces, pero no le he conseguido sacar una letra así guapa. Y entonces, pues es el momento más emocionante de cada competición, escuchar tu himno. Porque, Sonia, de ese momento en el que te cuelas casi a ver un entrenamiento hasta que llegues a ser la capitana de la selección española, tienes que ser muy buena. Se me dio bien desde el principio. O sea, yo estando ingresada, yo entrenaba con los ingresados, pero como en un mes ya lo estaba haciendo muy bien, me pasaron a entrenar con el equipo que sí que tenían allí que competía. Y me invitaron a un partido amistoso, tal, metí mis 2 primeros punticos y entonces cuando me iban a dar el alta, el entrenador del equipo que competía en Liga Nacional le dijo a mi madre, dice: "Oye, la chavala vale, que se quede". Y mi madre: "No". Y yo: "¿Perdona? ¿Sabes? Te odio, mamá". Y bueno, me hizo volver a casa, se lo agradezco a día de hoy porque tenía que volver a la realidad del hospital no es la realidad de verdad. Allí todo el mundo iba en silla de ruedas y yo era la que mejor estaba. Entonces era como, ¡hala, qué guay! Entonces volví a casa, tal, estuve un tiempo en la Unión y luego decidí que tenía que jugar al baloncesto en silla de ruedas. ¿Y cuál era la forma para engañar a mis padres? Mamá, papá, me voy a estudiar fuera. Yo ya había estudiado estratégicamente el mapa de España y sabía dónde estaba lo que quería estudiar y encima había un equipo de baloncesto y hacía calorcito. Total, que me fui a Cádiz a estudiar intérprete de lengua de signos, por eso estoy todo el rato moviendo las manos, y a jugar al baloncesto allí. Estando allí, primero no me dejaban jugar con ellos porque era una chica. El baloncesto en silla de ruedas es mixto, jugamos chicas con chicos. La selección es femenina o masculina, pero los equipos de la liga son mixtos. Entonces, claro, era la primera mujer que iba para allá, encima de la Unión, ¿sabes? Y llegan y me dicen, oye, no, digo, hola, soy Sonia, vengo de Murcia, vengo a jugar al baloncesto y todos, aquí no. Y yo, ¿perdona? No, tú, me dijeron alguna cosa feísima que se decía antiguamente, de como tú a tu casa a hacer cosas de la casa. Básicamente me mandaron a fregar. Y yo me di la vuelta enfadadísima y digo, si no he fregado en mi vida, no sé fregar, sé jugar al baloncesto. Bueno, estuve así, no me dejaban entrenar, pero volví a lo de picar piedra, iba a cada entrenamiento, no me dejaban entrenar, pero yo podía dar vueltas alrededor de la pista. Bueno, pues todos los días daba vueltas. Luego conseguí que me dejasen un balón, entonces podía dar vueltas y botar el balón. Y luego, por suerte para mí y por desgracia para el chico, uno de los compañeros del equipo se cayó y se hizo daño en el brazo, se lo tuvo que llevar a la ambulancia, y entonces le faltaba uno. Y ahí estaba yo, esperando mi momento. Entonces entré a pista y nunca más he salido. Por una desgracia, pero bueno. Te habrán preguntado muchas veces o lo habrás pensado tú, cómo sería tu vida si no hubieras tenido el accidente, o no te has parado a pensarla. Nunca me he parado a pensar cómo habría sido mi vida si no hubiera tenido el accidente. Lo que sí que pienso, y sé que es complicado de escuchar, mi madre se enfada conmigo todavía cuando lo digo, y sé que es difícil de entender, pero es que a mí la discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado. Entonces no me imagino otra vida que no sea esta. Entonces, a lo mejor
o sea, yo a lo mejor no, yo repetiría mi vida tal y como ha sido. Es cierto que a lo mejor quitaría los momentos traumáticos del accidente, bla, 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 casi me muero. O sea, esa parte a lo mejor la podía obviar un poquito. Pero yo repetiría mi vida tal y como ha sido, porque de verdad que de momento hasta el día de hoy ha sido maravillosa. Entonces, seguramente sin discapacidad pues sería genial. Pero es que la discapacidad, lo que os decía, me quitó la capacidad de andar, pero me dio la capacidad de entender. Y eso es muy difícil de tener. O sea, por desgracia tenemos que tener un momento traumático en nuestra vida, o propio, o de un familiar, o de lo que sea cercano, y entonces nos damos cuenta que la vida no es tal y como nos la imaginamos, ¿no? De esto es así, 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 sino que hay que sentir, que hay que vivir, ¿sabes? Que la felicidad no es un sitio al que voy a llegar, sino es un sitio en el que trabajo cada día, ¿no? Y son sumas de momentos. Entonces, eso lo aprendí desde muy jovencita. Entonces, he disfrutado mi vida, pero como una niña chica y sigo haciéndolo. Venga, María, seguimos. Uf, Hablo mucho, María, cariño, no, perdona. esto ¿Sí? que me cuesta un poco. ¿Te cuesta un poquito esa pregunta? Sí, pero Bueno, la digo. pero depende de, ahora se lo vamos a preguntar, pero depende del sentido, si fue a malas o fue a buenas. Vamos a preguntarle a ver qué dice. Voy a ver. Venga. ¿Es verdad que te tiraron a una piscina con la silla de ruedas para ver si flotaba? Sí, pero es que lo peor que fue idea mía. O sea, es que no puedo echar la culpa a nadie. O sea, estábamos haciendo el tonto y era que la silla de ruedas no flota. Y mi colega que sí. Y yo que no flota. Y mi colega que sí. Y yo pues lánzame. Y no flotaba, ya, yo ya lo sabía. Pero bueno, pues soy muy empírica, entonces quería demostrarlo de esa manera. No, fue un momento muy divertido. Fue un momento muy divertido. Además de ahí, de ese momento, nació una asociación que creamos las chicas de baloncesto. Se llama ABAFE la asociación y era para promocionar el baloncesto femenino, y ese fue el día que firmamos los estatutos de la asociación. O sea que encima recuerdo ese momento con un cariño súper especial, además de que lo único que flotó fue mi cojín. Porque la silla se hundió hacia abajo, el cojín flotaba y bueno, pues salí de la piscina todos negros de risa y firmamos los estatutos del club y decidimos cómo se iba, de la asociación, y decidimos cómo se iba a llamar, y gracias a esa asociación hemos hecho que muchas chicas con discapacidad física y jovencitas puedan jugar al baloncesto en silla de ruedas y puedan llegar a la selección igual que lo hice yo. Oye, ¿cómo es enfrentarse a un deporte para bien? He visto algún compañero tuyo o compañera Mm. que habla, por ejemplo, de bucear, de estar debajo del agua, de estar en la silla, jugando al baloncesto, de estar haciendo esquí, Mm. que ahí como que la discapacidad desaparece. Sí, vuelves a ser libre. O Mm. sea, entonces estás haciendo lo que te gusta, estás moviéndote como tú quieres moverte, entonces te sientes. Lo comparan mucho en la piscina, ¿no? En la natación dicen que, si veis entrevistas de Teresa Perales, que una gran amiga y una súper persona y un ejemplo a seguir, ella siempre habla de la libertad que siente estando dentro de la piscina. Y claro, todos lo asociamos porque en ese momento no está con su silla, pero no es porque no estés con tu silla, es porque yo cuando me siento en la silla de juego me amarro, encima voy súper apretada, que me duele aquí, no sé qué, no sé cuántas, pero aún así sigo sintiendo esa libertad porque es donde soy feliz, es donde soy yo realmente. O sea, donde no tengo que fingir nada, donde puedo ser la persona más bruta del mundo entero y es aceptable, ¿sabes? Entonces sientes libertad, sí. ¿Qué significa el deporte para ti? Para mí ha sido mi vida y gracias a él em, he conseguido ser buena persona, más o menos, ¿sabes? O intentar ser buena persona. Me ha dado la capacidad de lucha, de superación y toda esa que va intrínseca en el deporte, que toda la gente se piensa que es por la discapacidad, en mi caso, ¿no? Pero no, yo lo vengo del deporte, lo del trabajo en equipo, lo de, ¿sabes? Vale, yo no voy a poder subir ese escalón, pero no me da vergüenza ni me da miedo, porque creo en el trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues me ha dado esa serie de pildoritas que necesitaba para que mi vida fuese plena. Yo le voy a Mm. preguntar también a María por esa parte del deporte. ¿Tú cómo llevas el tema de deporte? ¿Haces algo? Porque si no haces ningún deporte, aquí tienes a una mujer ¿Te fichó? que te va a fichar para cualquier tipo de De deporte que te guste. deporte que te guste, que es importante. ¿Practicas algo, María? Sí, A ver, practico más bien abdominales.
Vale, o sea, ejercicio físico. Sí. Vale. Pero no haces ningún deporte de equipo tipo... Nada. Hago piscina. Piscina, Bueno, Los vale. sábados. muy bien. Mm. Piscina... Hago piscina en la universidad. Vale, genial. Sí, ahí. Vale, ¿puedo hacer yo una pregunta? Sí. ¿Y cómo te sientes cuando sales de nadar? Cuando sales de hacer ejercicio. ¿Te sientes bien o...? Me siento bien, sí, pero antes de entrar como Sí, qué es verdad. pereza. Pero luego bien. Pero que cuando sales, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti también. Yo cuando termino de hacer actividad física, me da igual si es baloncesto, me gusta hacer muchos deportes. Cuando termino, cuando me miro al espejo, me gusto. Es como porque me siento bien conmigo misma. Entonces, ¿no te pasa a ti? Que cuando terminas de hacer natación es como, "Uf, qué fuerte me siento, qué guapa, que no sé qué", ¿sabes? Sí, ¿Sí? pero salgo reventado. Sí. El día que me canso de verdad, solo el sábado, después Sí. de la piscina. Pero es verdad que como que te has puesto un reto, igual tú decías, pues no te apetecía, qué pereza, y es haberlo cumplido, ¿no? Cumples el reto, dices, vale, yo he podido hacerlo, Check. salgo mejor, check, y voy a ser más fuerte. Mm. Y eso te lo da el deporte. Pero luego el deporte en equipo y el deporte individual, ¿eh? Cualquiera, porque yo ahora estoy jugando tenis y he dejado la parte del deporte en equipo y tiene otras cosas que también me están llenando muchísimo. Que es que cada decisión la tienes que tomar tú. Sí. Depende solo de ti. Que también, bueno, está la parte mala, que no tenemos el equipo, que te puedes... Que a veces para escudarte un poquito, ahora no defiendo, ahora que sea mi Las compañero... excusitas. Por eso me gusta el deporte en equipo. Siempre tengo esas excusitas. Claro. O sea, es como, Está la excusa, es verdad que luego las comidas en grupo, que luego molaban mucho, pues ahora pues el tenis juegas o con el otro te tomas algo, ¿no? Pero no sé, que es que el deporte te hace sentirte como muy especial. No sé, más bien soy practicar gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica también. Lo practico en mi casa, pero como siempre llega mis padres y dicen no lo hagas, porque te puede pasar algo, ¿no? Y digo, si me gusta hacerlo. Pero bueno, igual es que tienes que ir a un pabellón, ¿sabes? Porque igual en la casa... La voltereta te da con la mesa. Claro. Sí, yo practico, me gusta mucho la gimnasia rítmica, más que solo hago volteretas laterales, volteretas para atrás. Entonces yo creo que va a ser más cosa de la Integridad casa física. y de pegar. Bueno, todos hemos jugado alguna vez. Nosotros jugábamos al fútbol en el pasillo de casa, que Y la liábamos. pared valía. Claro. Se ¿Y liaba. cuándo Sobre todo, mi padre a veces me dice, no hagas la voltereta para atrás, a ver si te haces daño o algo. Digo, si yo sé hacerlo y no me hago daño. nosotros terminaba el entretenimiento cuando jugamos con una pelota de tenis al fútbol? Y claro, yo me ponía de portero porque era el pequeño y mi hermano me pegaba unos zambombazos tremendos. Luego dirá, A bocajarro, "Ah, además. claro, y cuando se rompía, y en casa de mis padres había unas lámparas que eran así las como de lámparas. estas asiáticas, Ujú. como unos globos. Ujú. Claro, cuando el globo se reventaba, ya se terminaba el partido. Estábamos solos, hay que decirlo, porque tampoco lo podíamos hacer cuando Delante. estaban, claro, delante de ellos. Pero muchas veces lo importante, María, es encontrar qué, con quién y dónde. Y yo imagino, bueno, Sonia para eso tiene mucha experiencia, ¿no? Te habrás encontrado con mucha gente a lo mejor que no quería hacer un deporte, tú los has metido en el deporte y les ha cambiado la vida. Claro, yo es que soy la pesada, o sea, como a mí me fue bien, me creo que a todo el mundo le tiene que ir Claro. igual, ¿sabes? O sea, haz lo Bueno. que yo diga. O sea, y fin. Entonces sí que incentivo muchísimo a la gente a que haga actividad física, o sea, ya no solo de competición, porque es verdad que el deporte de competición pues es muy exigente y es más a veces contraproducente que beneficioso, pero a todo el mundo, o sea, y hoy en día, conforme está la sociedad, conforme tenemos a la sociedad con tantísimo problema de salud mental, y para mí fue ese espacio donde no había ruido, donde no había nada, donde mi cabeza estaba limpia, mi cabeza estaba bien. Entonces le recomiendo absolutamente a todo el mundo que haga actividad física y hoy en día aún más. Por aquí, por aquí. Ah, Vamos por ahí. que me he liado. Sí, te has liado, no, porque me las he estado dando y las estoy guardando por ahí. Venga, vamos a preguntarle. Te mueves por todo el mundo en silla de ruedas. ¿Y cómo ves la accesibilidad en España? Bueno, como he dicho,
tuve el accidente en el 99, entonces he vivido toda la transición de la accesibilidad, que aunque aún quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, a día de hoy es bastante más cómodo de lo que era. Evidentemente siguen existiendo edificios muy antiguos que no son accesibles, calles muy estrechitas que tampoco lo son y que entiendo que son difíciles de hacer accesibles, porque como en una calle tan estrechita vas a meter una acera con la distancia, pues entonces, bueno, a lo mejor tienes que anularla y hacerla peatonal y que por ahí no puedan pasar coches. O sea, soy muy comprensiva con la falta de accesibilidad, depende de qué sitio. Evidentemente en los locales nuevos no lo entiendo, pero por suerte en los locales nuevos por ley no pueden no ser accesibles. Lo que sí que me recuerdo, o sea, perdona, ahora me voy al recuerdo, sí que quiero decir algo, porque el colectivo ha luchado y ha luchado muy bien por una accesibilidad para personas con discapacidad física, pero todavía seguimos teniendo muchísimas barreras en otro tipo, o sea, la accesibilidad no termina de ser completa con otro tipo de discapacidad. Entonces creo que sí que todavía no es accesible nuestro país como tal, ¿no? Pero recuerdo que cuando empecé a jugar al baloncesto y salía al extranjero, pues Inglaterra, Australia, Francia, Alemania, y yo decía, llegaba allí y decía, joder, digo, si es que esto es un paraíso para vivir en silla de ruedas. Y claro, y encima la gente ni siquiera te miraba por la calle, porque aquí en España era como, ala, mira, una silla de ruedas. Es como, ala, te voy a señalar más. Pero yo me iba al extranjero y además de que no tenía ninguna barrera o no tenía apenas barreras arquitectónicas, la gente ni siquiera me miraba. Y yo decía, pero ¿por qué no me miran si en España me miran en todos sitios? Entonces, es verdad que íbamos más lentos de cómo estaba evolucionando el mundo en cuanto a la discapacidad, pero bueno, ya estamos ahí a la par. Bueno, hemos ido aprendiendo también, ¿no? Creo, con el Mm. paso del tiempo. Tú lo podrás decir, ¿a ti te siguen mirando o sigues recibiendo como esas miradas de Sí, mansilla? pero porque soy divina. O sea, Vale. no, sí que lo hacen y sobre todo los niños pequeños evidentemente tienen muchísima curiosidad y eso lo entiendo, pero sí, todavía siguen la gente así mirándote cuando haces algo, es como... Y entonces pasas a ser un superhéroe y es como, ¿cómo puede ser? 30 segundos antes, oh, pobrecita, tiene discapacidad y ahora sube un bordillo, es superheroína. Y es como... Pero bueno, es comprensible y me hace gracia y acepto que la gente lo vea de esa manera. María, Vale, venga, más preguntas. vale, ¿puedo hacer una cosa? Claro, tú puedes decir todo lo que quieras, pues si estás aquí Claro, en tu casa, si estás eres en la Gente jefa. Normal. Lo sé. Cuando hago la voltereta para atrás, Sí, sé que a vez en cuando me hago daño. vale. Entonces, acepto que mi padre me diga esto. A veces me dice, no hagas eso por tu salud. Yo lo acepto, porque mi padre lo quiero mucho. Ujú. Vamos a preguntarle a Sonia, tú como prescriptora de deporte y también en el mundo de la discapacidad, ¿qué le puedes decir a esos papás, que habría que ver el caso en concreto de María, pero que igual tienen ese miedo o esa protección de que sus hijos hagan ese Bueno, deporte? ese miedo evidentemente es natural y no lo podemos controlar, pero bueno, tienen que aceptar que su vida, que son sus decisiones y si quizá algún día se haga daño o quizá nunca se haga daño, pero es una experiencia que tiene que tener ella y es su vida y es ella la que tiene que tomar esas decisiones. Evidentemente, si tu cabeza está bien amueblada, ese es el consejo que le doy a Sí. los papás, pero si tu cabeza no está bien amueblada, pues tranquilo, aquí y movimientos controlados. Pero bueno, sí, o sea, tú eres Sí. adulta y sabes lo que quieres y sabes lo que necesitas hacer para Sí, conseguirlo. que mi sueño era gimnasia rítmica Ujú. y quiero probar, y Oye, ¿por qué no lo haces, no? quiero aprovechar. ¿Mm? ¿Has intentado ir a algún sitio a hacer gimnasia rítmica? No, ¿No? todo muy... Pues tenemos que ir a algún club, Tenemos que entonces. hacerlo. Aquí tenemos clubes en la región de Murcia De magníficos gimnasia de gimnasia rítmica, vamos. rítmica. Ujú. Oye, lo intentamos. Bueno, a Sonia sabe lo que pasa, que hay una cosa que no se le puede decir, que es eso, el algo que tal, porque ya tiene en su cabeza montar el club de gimnasia rítmica o... Lo que sea. Bueno, seguimos. Uy, ¿cómo no te quieren meter ahí, Sí, eh? ese jardín no te ha Te gustado, hemos metido ahí en querida. el jardín de que vayas a un club de gimnasia rítmica, Perdón. pero te gustaría, ¿no? Hombre, me gustaría. Venga, pues tenemos que ir Vale. un día y probar. Yo voy a ver, porque ya elasticidad no tengo mucho. ¿Tú eres bastante flexible? Bastante. Sí, ¿no? Y sé que vas a hacer esto, pero no quiero hacerlo. ¡Hala! Esto. Ah, lo de y doblar las piernas y ponerte... Me siento así, con las piernas Como cruzadas. Buda. Como si fuera los... Ay, ¿cómo se dice? Los que meditan, ¿no? Los que hacen Sí, meditación. así. Los yogis. Sí, los yogis. Y siempre me dicen, María,
¿qué haces así sentado? Digo, es lo más cómodo que hay. Claro. Oye, por ahí no sé dónde son, pero los asiáticos y tal, cuando están como en su posición, se ponen como con el culo casi en el suelo, como de cuclilla, o sea, una sentadilla súper profunda que para mí sería algo imposible, y ellos es como su posición de descanso, que a todo eso es a lo que nos hagamos No, y en el cuerpo. nos acostumbremos. Venga, más preguntas por ahí. ¿Cómo llevas las miradas de la gente, los prejuicios y la falta de empatía? Al principio, evidentemente, cuando era más jovencita lo llevaba fatal y era una guerra y encima me ponía muy desagradable, ¿sabes? Porque todavía tenía ese caballo interior sin controlar. Ahora, porque siempre le he pedido a la gente tener empatía. Pero ¿de qué me servía a mí pedir empatía si yo no era capaz a entender a la otra persona, aunque esa persona me estuviese mirando y prejuzgando, ¿no? Entonces también tenía que entender por qué esa persona me miraba y me prejuzgaba, ¿no? Como, oh, pobrecita, tiene discapacidad. Y es como te despiste un poco, te hago el lío. Entonces, cuando cambió eso en mi mentalidad y empecé a entender a la persona o a intentar entender a la persona que me estaba mirando y me estaba juzgando, entonces me di cuenta que la que se estaba equivocando era yo. Entonces ahora reacciono de una manera muy amable. El otro día me estaban ayudando para guardar la silla en el coche. Bueno, yo me subo al coche y empiezo a desmontar mi silla. Quito una rueda, quito la otra, las dejo apoyadas en la puerta de atrás y meto el chasis, ¿no? Y luego cojo las ruedas y las meto dentro. Bueno, pues la gente siempre te quiere ayudar. La mitad de las veces te hacen más daño de lo que te ayudan, porque te quitan tu punto de apoyo. No, no, yo te cojo. Yo, vale, 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 vale. ¿Sabes? Y yo, bueno, bueno, vale, no. Pero luego tienes que ser amable. El otro día me doblaron el dedo, se me caían 2 lágrimas, pero claro, como el hombre de verdad lo que quería era ayudarme, aguanté las 2 lágrimas hasta que se fue, ¿sabes? Y le di la gracia y yo, muchas gracias, pero creo que nunca más voy a tener pulgares opuestos. ¿Sabes? Pero bueno, lo que os quiero decir es que empecé a entender a las personas y entonces ahora soy amable. Porque ¿de qué me sirve pedirle empatía, pedir amabilidad y pedir una serie de cosas si yo primero no te las doy? Entonces, como me gusta predicar con el ejemplo, bueno, pues reacciono muy bien ante ese tipo de situaciones. Es verdad que si alguno se me pone chulo, no dejo de ser de la unión y al final tuerzo el morro y me mosqueo. Pero mi predisposición es siempre ser amable, sonreír, porque nunca sabes tampoco si le va a cambiar el día a alguien, ¿no? Eso me pasó en Japón. Sabéis que en Japón estábamos jugando un campeonato allí en Japón con la selección y íbamos por el metro. Claro, y en el metro ¿cómo se llama? O Uso. sea, Ya está, directamente. O sea, ay, cualquier cosa en japonés puede de sonar. Osaka, en Vale, Osaka, en fue en Osaka, Osaka. vale. Es uno de los metros con más índice, bueno, allí Japón es uno de los países con más índice de suicidio. Claro, entonces yo me meto en el metro y allí es donde se suicida mucha gente porque saltan y han puesto una barrera y bla, bla, bla. Pero claro, yo iba por allí y miraba a todo el mundo y le sonreía. Digo, a lo mejor le cambio el día a alguien y no salta, ¿sabes? O lo mismo con esta cara de loco, ¿sabes? Lo amargo y salta. Entonces, eso, intento sonreír siempre a todo el mundo porque nunca sabes si la persona de enfrente tiene un mal día y lo mismo, pues esa sonrisa le hace digo, pues mira, hoy mi día es un poquito mejor. María, ¿tú cómo eres? ¿Eres risueña? ¿Eres alegre? Yo muy alegre, Ujú. muy contenta ¿Mm? y tengo mucha felicidad en todo. ¿Sí? Yo creo que eso es importante. El cómo Súper. se afronten las cosas y Mm, estamos aquí de paso, o eso dicen, yo no lo sé. mm. Todos los que estamos decimos, estamos de paso en esta vida. ¿Qué habrá después de esta vida que conocemos como tal? Hay que disfrutarla, ¿verdad? Sí. Porque no sabemos cuándo se nos va a acabar, que eso es lo que realmente te marca cuando se acaba Mm. la vida, cuando nos tenemos que despedir e irnos de ella Mm. directamente. Bueno, no lo hemos dicho, pero que se está viendo todo el tiempo aquí la camiseta de España. Vamos a quitar un segundito la taza y cuéntanos, Sonia, ¿qué es lo que tenemos aquí con nosotros? Bueno, pues evidentemente le tengo mucho cariño a todas las camisetas con las que he jugado, pero bueno, esa fue de París 2024, de los últimos Juegos, y es la camiseta que le compré a toda mi familia. Y como para mí vosotros sois familia, pues no podía traer otra que no fuese la de los Juegos de París, porque así eras como cerrarlo todo y ser súper pelota también, ¿no? Joder, es que, hombre, No, pero siendo baloncesto sí, tienes que ser pelota. sí, sí, sí. Entonces esa camiseta la tiene mi madre, la tiene mi padre, la tienen mis primos, la tienen mis tíos, la tiene absolutamente todo el mundo. Entonces me parecía que para estar aquí era la camiseta perfecta, ¿no? La de la familia.
Pues ahí, espectacular. ¿Y por qué te dicen la señora? ¿Te dicen la señora? ¿Te lo siguen diciendo? No le sé, porque tampoco tengo No. tantas arrugas, querido, ¿sabes? Es que no ¿O porque entiendo. has sido siempre mayor dentro de otras compañeras? ¿O? Desde hace unos años para Ahora sí. acá, soy lesbiana. Desde hace 15 años hacia acá, sí, soy la más mayor. Pero bueno, no pueden conmigo, intentan, pero no. Soy murciana, o sea, la región de Murcia corre por estas venas y encima te he dicho que mi abuelo era minero, o sea, entonces mi capacidad de apretar los dientes es fuerte y bueno, me voy a retirar yo, no me van a retirar. Ahí, claro, en este aspecto, ¿cómo está el tema de la edad en el deporte del baloncesto en silla? El deporte para personas con discapacidad es bastante longevo, ¿no? Porque como solo te puedes lesionar una parte, te salvas la otra, o sea que entonces estás ganando ahí un tiempecillo. No, y no solo por eso, sino bueno, pues, sí, bueno, el tipo de deporte que es, evidentemente el esfuerzo físico para mí es igual que si tú lo haces caminando, pero bueno, pues el esfuerzo físico. No termino de entender por qué es más longevo. También es verdad que porque hay menos gente, hay menos cantera, por suerte, a veces para mí por desgracia, porque como hay menos cantera que te pueda empujar a Sí. salir, pues entonces puedes aguantar más. En baloncesto, o sea, en deporte convencional, sin discapacidad, yo le llamo a pie, ¿vale? Para mí es baloncesto a pie y baloncesto en silla. A todo el mundo, a la gente de baloncesto a pie le choca un montón, pero para nosotros es baloncesto a pie y baloncesto en Sí, silla. si uno es baloncesto en silla, el otro debe ser baloncesto a pie. Claro. Es la forma inclusiva, Sí, ¿no? La correcta, claro, de decirlo. igualitaria de decirlo. Entonces es verdad que tenemos muchísima menos cantera, entonces hay menos gente apretándote detrás para retirarte, entonces suele durar más. Mira, yo recuerdo, María, por eso que decíamos de los comienzos y de que tú vayas un día a un entrenamiento de gimnasia, ¿has dicho rítmica o artística? Yo es que tengo dos sueños. A ver, Mi sueño es hacer gimnasia rítmica Sí. y mi otro sueño es el baile. vale, Mm. perfecto. ¿Y bailar? ¿Estás bailando? Claro, Sí, bailo ¿no? en dos sitios. Vale. ¿Dónde? Hago danza los jueves. Ujú. ¿Estás con Así Somos? No, No. pero me gustaría. ¿O en alguna academia? Hago danza y hago hip hop Mm. en una academia que se llama Irene Jara. ¡Hala! Vale, sí, a Irene conozco la academia. ¿La conoces? Sí. ¿Y eso? Y porque se mueven mucho, porque hacen también luego su festival, porque al final también llevan luego muchos grupos de baile a diferentes fiestas de la región y por ahí fuera. Sí. Hip hop, fíjate. Hip hop. Además, creo que voy a salir por la flota. Vale, pues estaremos ahí atentos. Y yo lo que iba es que la primera vez que hacemos algo nunca se nos va a dar bien, a no ser que seamos unos privilegiados. Talento. Y yo le quería preguntar a Sonia cómo estaba el baloncesto en silla cuando ella llegó a la región y cómo está ahora. Porque me acuerdo un día que fuimos a hacer un directo con la televisión, un reportaje, y estaba, yo creo que eran los capuchinos o algo así. Sí, todavía, jolines. Estabais ahí y yo pensé, pobre de mí, cuando les vi ahí entrando dije, tienes un lío montado aquí. Tienes a una gente que no se está manejando mucho todavía con el deporte, con la silla. Sí. No sé yo esto cómo va a ir. Y cómo está el deporte ahora y cómo está el baloncesto en silla en la región. Bueno, pues ahora el baloncesto en silla de ruedas tiene una salud excelente en la región de Murcia. De hecho, casi que nos estamos convirtiendo, porque tenemos una escuela de básquet con niños muy jovencitos y niñas muy jovencitas, con talento, porque es lo que tenemos los murcianos, ante todo, talento. Es verdad, tío, o sea, no lo digo por quedar bien ni nada de eso, o sea, de estar por ahí fuera y ver, y digo, y siempre que veo a alguien de la región de Murcia es como, es que ese tío tiene algo diferente, ¿sabes? Es que es verdad. Y, y entonces tenemos una escuela con muchísimos niños y niñas con discapacidad que ahora mismo están pitando en categorías inferiores. De hecho, está Carmen Hernández y José Ángel Padilla. Carmen acaba de cumplir 13 y José Ángel acaba de cumplir 15. Son todavía muy jovencitos para estar ya en selecciones, pero están ya en rotación de categorías inferiores, todo el mundo cuenta con ellos, todos los equipos grandes con la mirada puesta aquí en Murcia. Entonces, gozamos de salud, querido. O sea, de aquel día a ahora, o sea, os vuelvo a invitar, os invito a que vengáis un día a un entrenamiento de la escuela, sobre todo, porque es que vas a ver a los niños haciéndolo mejor que lo que vistes aquel día, que era como, oh, Dios mío, mis ojos, esto ni es baloncesto, ni es silla, ni es nada. O sea, era duro, es que será como el tercer entrenamiento y era gente mayor, como en tanto, o sea, no eran... Pero bueno, ahora tenemos un equipazo, y una cantera alucinante. Gente que nos esté viendo que igual no lo sabe que puede hacer baloncesto en silla. ¿Qué tipo de lesiones están permitidas en el baloncesto?
Vale, pues por desgracia, solo... Perdón. Lo digo porque yo un año hice de speaker en una Ah, copa y claro, pues termina el partido y pobre de mí, que veo uno que se levanta y se va Ah, y dije yo, este la está liando. sí, sí, Claro, sí, no sí, sí. entendía yo y ya bueno, entendí previamente que había que Mm, cumplir una serie de sí. normas, que en un equipo hay que... Sonia lo va a explicar mucho mejor. No tienes que tener una discapacidad reconocida como tal, Claro. sí que tienes que tener una limitación en tu tren inferior, entonces por eso aceptamos gente que de repente aceptamos, Claro. que chungo, qué chunga soy. En el baloncesto en silla de ruedas pueden jugar personas que a lo mejor tengan un problema de rodilla y que ese problema le impida hacer deporte de impacto o baloncesto convencional o fútbol o lo que sea, entonces si ya no puede hacer deporte convencional, ya es apto para hacer baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, pues desde ahí hasta lesión medular, ¿sabes? Que es lo más como más changao está. O sea, hay diferentes puntuaciones del 1 al 4,5. El 4,5 es cuando mejor estás físicamente y menos discapacidad tienes, y el 1 sería la discapacidad más alta, que suele ser una lesión medular. Como yo tengo lesión medular, la mía es bajita, pues una lesión a esta altura, que sería como una dorsal 5 o así, que ya te quita todo el movimiento, o sea, ya no tienes abdomen, no tienes lumbar, ¿sabes? No tienes la cuadratura muscular de esta zona. Entonces ellos pues tienen menos estabilidad y son una clase 1. Entonces pues del 1 al 4,5 va jugando con eso. Y luego hay que jugar, los 5 que estamos en pista, tenemos que sumar 14,5 puntos. ¿Qué hace eso? Que no solo jueguen los que están súper bien, sino que las diferentes discapacidades convivan entre ellas y puedan competir al mismo nivel. Hacer ese deporte más igualitario. El deporte que más me gusta, sé que el baile y lo quiero conseguir. ¿Mm? Me gusta mucho el baile. Voy a hip hop, a danza, hago millones de cosas. Bailo en mi casa, Sí. hago de todo, vamos, que yo hago de todo. Hasta hago mi propia coreografía y la monto. ¿Sí? También hago una coreografía y la monto. Una coreografía de hip hop o una coreografía de danza, como mi sueño es entrar, ¿vale? En la compañía, pues me dedico a decir, sí, pues una canción de Mozart, la bailo. Qué chulo. De Vivaldi, la bailo. Da igual la que sea, la bailo. Yo creo que la clave, y fíjate cómo se te ilumina la cara cuando hablas del baile, es la pasión que tengamos por algo. Es mi pasión. Claro. Y el ser cabezones, el decir, pues yo en esto le quiero echar muchas horas porque hay que meterle mucho tiempo y muchas horas. No queremos ser aquí los pros echando una horita a la semana. No. Hay que querer estar ahí un día y bailando y montando una coreografía y yendo a ensayar y esto no me sale y bailando con más compañeros, que no es lo mismo que bailar solo. Sí. Porque claro, cuando bailas con más gente, ¿qué pasa? Igual uno se mete en tu espacio que no correspondía o otro que sí. Y tenéis que bailar todos en grupo, en conjunto. Estos grupos coreográficos que los ves que están haciendo el mismo movimiento todos, que es espectacular. Lo bueno que yo tengo y aprendí cuando monté mis propias coreografías, aprendí todos los pasos de Shakira. ¿Ah, sí? ¿De Shakira? Joder, pues esos son difíciles, ¿eh? Yo soy un marmolillo bailando, ¿eh? Yo me muevo en bloque. Y ahora, pues, a hacer eso, como era mi pasión, imitarla, pues yo la imito y la sigo imitándola 1000 veces más. Oye, pues Shakira, si nos estás viendo, que sepas que María es una... ¿Te gusta también su música? Sí, me gusta mucho su música que tiene. Sí. Pues Shakira, que venga aquí a Gente Normal o que un día hagáis un reto de baile. Yo tengo 2 cantantes favoritos, que es Shakira y Íñigo Quintero. Íñigo Quintero es el de la canción esta que se hizo súper viral. Sí, la de Desde el cielo, no, esa. Esta, ¿no? El chaval que estaba cantando como en su casa y subía sus canciones para la gente en YouTube y tal, y un hit que tuvo, que también se decía, si es una canción religiosa, si no lo es, y se situó número 1 a nivel mundial, de repente, ¿no? Y ahora está haciendo su carrera. Mundial, lo puso por todo y digo, Bueno, ahora también con el tema de redes sociales, cualquier cosa que hagamos puede tener esa magnitud que antes pues estábamos ahí en casa encerrados y la gente no sabíamos que teníamos esa habilidad, pero lo importante es que eso, si a ti te gusta el baile, pum, ahí la primera a bailar. Si quieres hacerlo de gimnasia artística o gimnasia la que sea, pum, ahí la primera. Y ir a un club, oye, si es lo que quieres, si no, cada uno, pero que muchas veces por miedo, Sonia, o creemos que no somos capaces. Yo fíjate qué tontería. Cuando por empecé, comodidad, muchas veces comodidad, claro,
Pero fíjate qué tontería, yo cuando empecé con lo del tenis, no tomé clases, luego las tomé, ¿vale? Pero porque yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer perder el tiempo a ese entrenador? A ese pobre entrenador. ¿sabes? Claro, ese entrenador que se ha dedicado profesionalmente al tenis. Mm. ¿Qué narices va a hacer entrenándome a mí? Bueno, pues él tiene la escuela, la tendrá por algo. Mm. Pero yo quería poner una barrera donde no había Donde ningún no tipo de... existía la barrera. Claro. Y luego, oye, me apunté y también, que somos nosotros muchas veces los que decimos que no... Ah, totalmente. O sea, por desgracia somos así. O sea, la primera limitación la hemos puesto nosotros siempre. Luego ya depende del entorno que tengas, ¿no? Pero mira, yo tuve la suerte de que no me pusiera esas limitaciones. Así es que tú me tienes que prometer quitarte esas limitaciones. E No sé. intentar conseguir lo de bailar de manera profesional o... Sí, porque imito a ¿Sabes cómo te Shakira, veo? imito también a Lola Índigo, a Anita, a muchas. ¿Sabes lo que más me gusta de todo lo Sí. que has dicho? Mm. Lo de crear tus propias coreografías. Y me da una envidia que me muero, porque eso es tener una capacidad, o sea, una creatividad, y me da Sí. muchísima envidia a las personas que tienen creatividad. Así es que enhorabuena, te animo a que sigas con eso. No sé, ¿Mm? me gusta. Mira, pues le voy a decir yo algo a Sonia que el Mm. otro día escuché en un congreso, que es que todos tenemos creatividad. Porque tú cuando empiezas una frase, no sabes cómo la vas a terminar. Y siempre estás creando algo. Así que tú también eres muy creativa. No, suelo acabar siempre de la misma manera. Sí, sí, eres creativa. Mm, Hombre, Eres muy has creativa. creado muchas cosas. mm. Vamos con la siguiente. ¿Has podido? Esta, por ahí. Ah, ¿qué salto te hizo dar? A ver, agua. ¿Qué te hizo dar el salto a la política? Qué difícil. Bueno, deportista, el mundo del deporte, lo conocéis, es una burbuja donde tú solo entrenas y compites, entrenas y compites, y es como que el mundo alrededor no existe. O sea, si existe es porque te afecta a ti en tu carrera deportiva de alguna manera, si no, no te importa absolutamente nada. Simplemente entrenas y compites. E intentas cuidarte. Eso no lo he hecho muy bien, como podéis ver. Me gustan los dos. Entonces, cuando estaba aquí en la región, es verdad que me moví mucho al principio para crear el equipo. Entonces estaba en demasiados sitios, luego encima con el tema de la selección, la capitana, o sea, es un apellido muy bonito, ¿no? Mi apellido yo creo que ya no es Sonia Ruiz, es Sonia la capitana de la selección. Creo que ese va a ser un momento complicado para mí. El cargo de todos los que tengo que más trabajo me va a costar soltar. Porque llevo tantos años siendo Sonia la capitana de las selecciones que es como me va a quedar, ¿sabes? Sola. Entonces me llamó Fernando López Mira, yo estaba en casa y recibo una llamada de un número que no tenía grabado, y cuando contesto, hola, tal, sí, hola, soy Fernando López Mira, presidente de la región de Murcia, digo, hola, ya la he liado. O sea, yo pensé que había hecho algo. O sea, es como cuando veas a la policía y te cuadra y no has hecho nada, pues lo mismo, pero con eso digo, ya he hecho algo mal. Y nada, me gustaría reunirme contigo, tal, tal, y yo, vale, vale, como me puse tan nerviosa, vale, 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 vale. Tal día, nos vemos aquí. Ok. Claro, cuelgo el teléfono y digo, llamo a mi madre y digo, mamá, digo que me ha llamado el presidente de la comunidad de la región de Murcia. Y dice, bueno, pues eso será porque no sé qué. Claro, porque vamos a empezar con las elecciones y lo mismo los temas de accesibilidad en las instalaciones deportivas, y quiere contar con tu opinión sobre cómo está el deporte para personas con discapacidad. Digo, pues sí. Pero esa noche cuando me fui a dormir pensé, ¿y si se ha enamorado de mí? ¿Le gusto? Entonces la broma con Fernando de siempre, ¿cuándo hinca rodilla, querido? Porque no, o sea, yo siempre pensé que me iba a pedir matrimonio, pero nunca lo hizo, ni lo hará. Entonces cuando fui y me reuní con él, mi respuesta fue que no. Digo, lo siento, ni estoy preparada, ni creo que ni siquiera me guste la política como para interesarme y prepararme en ello. Entonces mi respuesta fue que no. Y me dijo, Sonia, piénsatelo. Y digo, bueno, vale. Además, me lo pedía el Partido Popular, o sea, a la derecha. Y claro, mi familia de rojo, votantes de Anguita, de Felipe González, tal, ¿no? Y yo, madre mía, ¿cómo explico esto en casa? ¿Sabes? No me van a calentar la comida, o sea, me voy a comer el arroz todos los domingos frío. Y bueno, pues nada, me di un par de días para pensar y lo hablé con mi familia, con los del otro lado. Y bueno, pues vi una oportunidad porque lo que sí, o sea, me paré a pensar qué era lo que estaba haciendo en ese momento en la región de Murcia, desde que volví, ¿no? Y es verdad que estaba impulsando un proyecto nuevo, estaba dando voz a la mujer con discapacidad y deportista. Y digo, bueno, ¿y si lo que llevo haciendo tantísimos años sin querer, ahora tengo un altavoz enorme que es la Asamblea Regional y es la política, ¿no? Y bueno, pues me pareció un reto interesante, y en la segunda cita
con Fernando, pues le dije que sí, que me quedaba en el equipo. Es cierto que no entendía nada, pero bueno, como soy tan competitiva, enseguida medio me puse al día. Cuando entré, solo quería hacer súper grandes cosas, era como, "Ah, voy a cambiar esto y ahora la sociedad va a ser así, y ahora... Y cuando entras, ¿sabes? De repente dices, ostras, pues esto por aquí no, ostras, pues esto... Y he encontrado un hueco donde soy muy feliz porque había una cosa que sí que no quería hacer porque me parecía muy obvia y era trabajar por la discapacidad. O sea, yo quería mujer y deporte, mujer y deporte. Y decía, no, la discapacidad no, porque es algo demasiado obvio, ¿no? O sea, mira la sillita, trabajando por la discapacidad. Pero una vez que entré, me di cuenta que tenía una responsabilidad terrible. Y digo, pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, lo puede hacer más gente, evidentemente. Pero, o sea, cuando entré en la asamblea tenía una responsabilidad terrible. Y entonces dije, oye, que me arrepiento, que la discapacidad también la quiero trabajar. Y entonces he encontrado ahí un hueco donde hay muchos colectivos chiquititos que quieren cosas que son muy sencillas de conseguir y que simplemente porque la política como es, tienes que gobernar y sacar las cosas día a día, pues no te paras a pensar en las cosas pequeñas que le cambian la vida a la gente, ¿no? Siempre piensas en grande y haces grandes cambios para cambiar la vida, pero esas cosas pequeñitas, que es lo que me dio la discapacidad, entender que la felicidad eran como momentos chiquititos que se juntaban todos y eran maravillosos, pues me di cuenta que la política podía ser igual y que en ese camino me iba a encontrar cómoda, en pequeños colectivos, en grupos chiquititos, reducidos, que eran proyectos sencillos de sacar, y no es por ser una tramposa, pero le cambiaban la vida a grupos pequeñitos, pero sí, muchos grupos pequeñitos al final serían un grupo muy grande, ¿no? Entonces, por eso me metí en el proyecto de, bueno, por eso y porque me flipa, en lo de la danza para personas con discapacidad intelectual, y por eso salió desde la asamblea, y para mí ha sido, o sea, hemos sacado un montón de cosas adelante en esta legislatura y media, pero como ese momento, o sea, ese abrazo con Fernando, con Javi, con la familia, o sea, lo recuerdo, mira que otra vez lloro, como uno de los momentos más emocionantes que he vivido en política, ¿eh? Alucinante. Y le cambiaba el mundo a un grupo súper reducido, ¿sabes? Pero era suficiente, para mí era suficiente, con que una persona volviese a sonreír y pudiese cumplir su sueño, ya estaba más que hecho el check, ¿no? Sonia, para la gente que nos esté viendo, desde cualquier parte Ujú. del mundo, habla hispana, ¿qué es lo que cambiaste o cambiasteis? ¿Qué se consiguió? Bueno, se consiguió lo de que hubiese una reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual en la Academia de Danza, y que se empezase a trabajar en la adaptación curricular para las personas con discapacidad intelectual que querían entrar. Porque hasta ese momento, bueno, eso va más lento porque por desgracia todo es muy lento, pero bueno, ya hemos conseguido estar dentro, que era lo importante. Y la adaptación curricular hasta ese momento lo que hacían era como, bueno, pues tiene 30 minutos más. A ver, no se trata de que tengan 30 minutos más, se trata de que hay un tipo de lectura que se llama lectura fácil, que hace que le comprenda hasta yo. Sabes que también muchas veces me pongo a leer leyes y digo, madre mía, esto es lectura fácil, estaría muchísimo mejor y nos enteraríamos todos. Entonces, claro, no le hacían esa adaptación curricular y era como, me puedes dar 15 horas más si quieres, si es que no comprendo lo que estoy leyendo. Entonces, bueno, pues esa es la idea y eso es lo que se sigue trabajando. De lo que te imaginabas que podía ser la política a lo que estás viendo que es la política, ¿cómo nos lo puedes explicar a la gente que estamos fuera de política? A ver, evidentemente lo que vemos en redes sociales, en la tele, en la prensa escrita, etcétera, en la radio, es todo lo terrible, ¿no? Y porque los casos de corrupción, que evidentemente es súper terrible, pero sobre todo vemos la crispación política entre unos grupos y otros, y no es la realidad. O sea, se llegan a más consenso y más acuerdos de los que realmente conocemos, ¿no? O sea, solo sabemos si el Vox se ha peleado con el PP o el PSOE se ha peleado con Vox o con el PP. O sea, solo conocemos eso, pero llegamos a un montón de acuerdos que cambian la vida, porque esto evidentemente sale por unanimidad. Y lo saben cuatro, lo saben la gente que estaba ahí ese día, y lo saben las familias que estaban con nosotros, los usuarios, y lo saben los votantes de ese momento, los que estábamos, los grupos parlamentarios que estábamos ahí, y no lo sabe absolutamente nadie. Y no saben que tenemos más acuerdos por unanimidad que enfrentamientos. Y que bajo todo el ruido, porque claro, es que la sociedad ahora va a ese nivel, ¿no? De crispación, ruido, que está guay, yo no digo que no me meto en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el momento de
de que nos guste ¿sabes? La paz y el momento calmado. Y eso también existe en política. Pero bueno, la gente, o sea, no es lo que vendemos, tampoco es lo que vendemos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor luego me ves en TikTok y me ves diciendo, porque Pedro Sánchez, porque no sé quién, porque no sé cuánto. Entonces, tampoco es lo que estamos vendiendo, pero sí es una realidad, que hay muchísimos más acuerdos que desacuerdos. Fíjate que yo a nivel utópico y tal siempre Mm. pienso que la política, y se ve luego en pequeños municipios y en pequeños pueblos, que son las personas. Que no tendría que haber, o sea, no queremos todos lo mismo. Mm. Hay gente que me contesta que me dice que no, que hay Mm. gente que no quiere lo mismo que otra, pero no queremos todos una mejor Mm. educación, mejor sanidad, mejor oportunidad. Mm. Queremos todos que tengamos todos una vida mejor. Sí, yo entiendo que sí que puede haber temas o bloques dentro de eso que puedan ser discrepantes, pues por la economía o la subida de impuestos, o no sé qué, no sé cuántas, que cada uno tenga su programa económico como un poquito más Sí. tal, pero lo que es la parte social, educativa, sanidad y demás, eso debería ser bloque común, ¿no? Como en el instituto, ¿no? O como en las carreras, ¿no? Bloque común y luego ya las optativas, cada uno que las maneje como crea, pero sí. Bueno, tenemos... Esto nos lo ha contado justo ya, así que vamos a ir a nuestra sección que tenemos gente normal de Gente preguntas normal. rápidas, que esas de nuestras ¿Rápidas? secciones favoritas, que Vale. son preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Vale. ¿Un triple o una bandeja fácil? Una bandeja fácil. Una bandeja fácil. ¿Capitana o diputada? ¡Qué dura! Ahí habéis ido a hacer daño, ¿eh? Jefe, os quiero capitana. O sea, No pasa nada. Tú no te preocupes. ¿Una palabra que te define la vista? agresiva. ¿Un ritual antes de jugar? Siempre como pasta carbonara. Siempre como pasta carbonara antes de un partido. Ojalá que hubiera partido todos los días, ¿eh? Oh, sí, Pues sí, estaría genial, ya me ha dado un hambre tremendo. Si pudieras aprobar una ley mañana, ¿cuál sería? Qué chunga. Esta no puede ser rápida. O si pudiese aprobar una ley mañana. Te lo puedes ¿Cuál pensar, sería? ¿eh? Y lo puedes articular un poco. Venga, pues no, creo que lo tengo. La ley de derechos para personas con discapacidad. ¿Vale? Un lugar donde te sientas libre. En la pista de baloncesto. ¿Tu referente fuera del deporte? Mi madre. ¿Qué le darías a tu yo de 17 años? Tranquila, que todo va a salir bien. Y vamos con la pregunta que siempre hacemos, que marca un poco la intención del podcast, nuestra idea y lo que en su día pues pensamos María Avellán, Benja Caballero y un servidor con los copresentadores, que nos podía incluir a todos. Pero a ver qué contesta Sonia. Ahora sí, Sonia. ¿Qué es para ti ser gente normal? ¡Hala, qué buena! ¿Qué es para mí ser gente normal? Tener la suerte de estar aquí con vosotros, ¿no? Si no fuese normal, no estaría aquí con vosotros. No la hubiéramos llamado. Eso es verdad. Si no fuese gente normal, no la hubiéramos llamado. Oye, Sonia, ¿te has vuelto a cruzar? No sé si está vivo o no, con aquel chaval que estaba de permiso, que te atendió en primera instancia cuando el accidente. Murió. Murió, fíjate. Fue un golpe duro, ¿eh? Fue un golpe duro. Fue un golpe duro. Porque le debía la vida. Y recuerdo que meses después, o ya un año y algo después, volví al pueblo y pregunté por él y había muerto. En un accidente de tráfico, tío. O sea, Buah. sí. A veces dices, ¿qué hacéis desde ahí arriba o desde donde sea? ¿Qué juego macabro es este? Pero bueno, murió. Fíjate, porque te lo iba a preguntar, que aquella persona que cuando se acercó tú le dijiste de aquella forma, no te lleven nada, los zorros, tal, lo que fuera. Claro, y era el que sabía cómo había que atenderte en ese momento,
cómo tenía que ser la camilla en la que tenías que... Muy bien traído, querido, muy O sea, bien traído. fíjate. Fíjate los prejuicios malditos, ¿no? De que muchas veces vemos, y hoy en día eso es un tema súper candente, ¿no? Con la inmigración, que no sé qué, con no sé cuántas, este es bueno, este es malo. Muchas veces prejuzgamos a las personas y no somos capaces a mirar un poquito más adentro. Eso me lo dio la discapacidad, ¿verdad? Eso nos lo da la discapacidad, el creer en la parte buena de las personas. Existe siempre una parte buena dentro de todas las personas. Yo lo descubrí ese día. María, ha sido un placer tenerte como siempre. Ok, ¿Algo más que le quieras preguntar a Sonia? Pues estamos bien, ¿no? estamos bien. Vale, pues perfecto. Pues nos hacemos como siempre una fotografía, Ujú. ¿vale? Que hacemos con el equipo de Gente Normal. Y recordad que lo realmente extraordinario que tenemos es eso, ser gente normal. Vamos a por la foto. Vamos. Espectacular, Sonia. Muchas gracias.